yo quiero preguntarte lo primero que te quiero preguntar. Si a ti te están buscando para arrestarte, estás prófugo de la justicia, ¿cómo que tú estás aquí y estás manejando para acá? Con la policía. Y tenías un carro policía trayéndote de escolta. Sí, porque Leniel me mandó a buscar en la República Dominicana. No. Oiga, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Yo sé que tú has estado aquí en Miami, has estado en Estados Unidos, has entrado, has salido, has estado en conciertos, últimamente en Europa. ¿Qué está pasando? ¿Él tiene micrófono ya o no? Ah, ya tiene. ¿Te lo puso la policía o te lo pusieron a ti? No, este trabaja con la policía, se saludó con el tipo de allá afuera y de todo. No, pero oye, dime la verdad. ¿Qué es lo que pasa si es verdad lo que dijeron en el programa? Es mentira. Y tú sabes qué, yo la regañé a Indiana, la regañé. Indiana sabe que yo la regañé porque yo le dije, ustedes se dejan manipular. Ustedes son un noticiero. ¿Le llamaste? Sí, que tiene credibilidad. ¿Cómo dice? Credibilidad. Ustedes no, llamaste. mira, Claro, y le dije. Ustedes no son farándula. Yo sé. ¿Por qué están reportando noticias falsas? Ustedes son gente seria. ¿Te lo dije o no Pero, te lo dije? yo sé, Esto fue pero, lo que me ¿a ti dijo no la te semana está buscando pasada. la policía? Papá, te lo dije 100 veces. Pero yo quiero que tú me contestes, por eso lo estamos Pero haciendo. te lo contesté 100 Te tenemos veces. aquí en vivo para todo Estados Unidos y América Latina. No, pero escucha lo que estoy diciendo. Ustedes son más grandes. Ya pasaron el rolo de farándula. Gracias. No, No pueden no, aplaudir no, por eso. no. Porque ese ¿Verdad, fue, sí o no? esa Mira, es fue la como- queja que me dio. No. Lili, ¿cómo se te va a ocurrir, hacer Ok, una tú tienes réplica de tú todos estos tienes esto en inventos? el pie, ¿no? Sí, esto prenda. El grillete este que te ponen. Ok, Esto es porque lo que- explícanos un poquitico. Tú saliste de República Dominicana con un permiso para trabajar. ¿Cómo Sí. es que saliste? Con un permiso, ¿sabes? Me dejaron salir ¿Por qué tiempo? para trabajar. ¿Qué es lo que está pasando con tu vida? Dime de verdad, ¿qué está pasando contigo? ¿Te peleaste sabes, con Yailin? ¿Qué es lo que está pasando contigo? Sé honesto, No, dime aquí. honestamente, tú sabes, soy joven. No tan joven como era unos años atrás, pero ¿Qué tú edad tú sabes, tienes? ¿Qué edad tienes ya? 28. Ah, no, eres un bebé. Sí, pero tú sabes, normal, sabes, todo el mundo comete errores, todo el mundo pasa por, se tiene que, how you say, burn a hand on the stove. Claro, te tienes que quemar. Todo el para mundo aprender. tiene que cometer sus errores para que, ¿me entiendes? Aprendan Aprender la vida, ¿me entiendes? Los Y- golpes de la vida enseñan. Estás tratando de Enseñan, decir. sí. Ok, te veíamos súper bien con Yailin, te vimos bien con su hija, también con Caraleya, pero de momento sales del país y me imagino que este romance terminó por la distancia o cuando te fuiste ya había terminado. No, ¿sabes? Cosas de gente mayor, ¿me entiendes? Pero si tú eres un baby, ¿cómo que cosa de gente mayor? No, pero soy un baby, pero no soy un teenager. Ya soy un hombre que, ¿me entiendes? Yo... Mírate aquí jugando tú con la niña. Aquí estamos poniendo Sí, estos videos. o sea, Ven acá, 6ix9ine. La extraña, tienes comunicación. Tú tuviste el problema en República Dominicana con la mamá de tu novia. sí, pero eso no es de hablar, vamos, No, ¿me yo entiendes? sé, Eso es pero- farándula, ustedes son más grandes que eso. Ustedes se están enfocando en chisme. Ustedes ya son gente... Sí, pero esta mujer casi Grande. te metió preso. No. Fue errores que yo cometí. ¿Me entiendes? Nadie me va a meter preso a mí. El único que se puede meter preso soy yo. Nadie me va a meter preso. Yo me puse en esa situación, yo me salgo, ¿me entiendes? Pero ya, eso de chisme, vamos a hablar de la música. Poca gente toma Es que, responsabilidad pasó por por eso lo ahí. que hace. Poca gente toma responsabilidad y dice, yo cometí los errores, yo voy a hacer lo que sea por salirme de ellos. Ajá. Eso te lo aplaudo. Sí, porque imagínate, es como yo digo, te digo a ti, ¿quién te vistió hoy? ¿Me entiendes? Yo O misma. algo así, tú misma. ¿Me entiendes? No me gustó. ¿Quién me va a quitar el vestido? Yo misma. ¿Me entiendes? Pero Acabo de ver el video que acabas de postear a las 4 de la tarde. Oye, toda esta gente, aquí hay más de 200 personas en el estudio. Pongan un poco de Wow. control aquí. Que Rabli, tú no has visto el video, acabo de ver el video. ¡Wow! ¿Ha venido medio de edición para acá? Me encantó, pero... Dime. A ver, ¿qué pasó? fue la... 6ix9ine. Vamos a hablar, Me vamos a parece hablar de que tú y Yailin han terminado y que ustedes no han podido decirse muchas cosas. No, ¿Qué? mira, ok. Yo voy a tratar de entender porque ustedes son ¿qué? Un noticiero, ¿verdad? ¿Noticiero? Sí. Ok, ¿Cómo? es No, que noticiero este no. es el video. Damos noticias da noticias, de entretenimiento. Yo soy un artista, ¿sí o no?
yo soy un artista, ¿verdad? Artista. Mi trabajo es facturar, ¿verdad? Exacto. Facturar para un negocio, no, yo no tengo, mira, yo no Pero tengo. como Shakira, facturar como Shakira, o sea, lo que vemos en el video es una relación personal tuya que la vivimos públicamente todos, que nos encantó ver la colaboración, empezó como una colaboración y terminó teniendo altas, bajas. Creo que todo el público ha terminado amándolos a los dos, no solamente a ti que te hemos querido toda la vida, pero también a ella, porque tú la apoyaste de una manera increíble, tú te quitaste para darle, tú la trataste de sacar adelante en un momento que a lo mejor la carrera de Yailin sientes que pudiese haber terminado. No, ¿De no. eso se trata? ¿De qué es este video? No, nomás es facturar como artista. No hay nada le dije a Leniel, no hay nada en mala intención. Pero yo sé que le gustan la gente le encanta el chisme con el vecino ahí, mira lo que tiró. ¿Oíste? Pues Eso es yo sé, verdad. hay que facturar, ¿me entiendes? Pero no hay nada de mala intención, de, yo te voy a tirar así, yo te voy a tirar allá, yo te voy a hacer esto, yo te voy a... No. ¿Yailin dio permiso para, o sea, ella sabe o lo va a ver por primera vez aquí en El Gordo y la Flaca, lo va a ver en YouTube? Esto acaba de salir hace minutos. Sí, fue la idea de Leniel. No, eso no fue idea mía, es mentira. No, yo estoy muy lejos. Siéntate del otro lado del niño. Dale. No, dale para el otro lado. ¿Tú crees que así yo ya? Pero el café, yo estoy esperando una hora del café. Dale. ¿Dónde? Bueno, quédate ahí para ver. ¿Y el cafecito dónde está? Ok, cuéntame una cosa. ¿Tú crees que tú vas a volver con ella si ella si se arreglan las cosas? No, yo estoy enfocado en la música. ¿Te gusta ahora escribir en español? No. Canciones- Está más tranquilito también. Está más tranquilito. Pero si me dijo que estaba soltero, que si Sí, conocía pero a no, una señorita. pero soltero tranquilo. Sí, no. Pero soltero se puede también, mira, él se puso a editar toda la noche. Sí. Tú eres un tipo talentoso. Tú eres el cantante que triunfó en el mercado norteamericano cuando ningún latino lo hacía. Tú tienes todo para triunfar y tú has dejado eso atrás y te has metido en 20 problemas cuando puedes ganar un dineral. 6ix9ine. Tú ya ganaste un dineral en tu carrera. Pero lo has Tú eres regalado. uno de los mejores. Va y se lo en tu regala a los negocio. pobres. ¿Por qué? ¿Qué es la pregunta? Tú sabes la pregunta, no. No, te lo juro. ¿Qué por qué? Porque si tú has logrado muchas cosas grandes. Triunfaste en el mercado norteamericano. Muchas cosas grandes. ¿Pero qué es la pregunta? ¿Por qué Tú eres tenido el único latino que ha triunfado en un mercado que solamente es para afroamericanos. Sí, no. que no te pones a hacer música grande así? ¿Por qué Es tú fuerte. has dejado esto atrás con todos estos problemas cuando esto te hubiera representado a ti millones y millones de dólares que puedes estar ganando en un momento que tu música es la más popular en el mundo entero? Pues que No la tuya, pero la del género tuyo. la pregunta es, ¿por qué me meto en los problemas? ¿Por qué tú no te enfocas en tu música? No, y ganas más dinero? por eso yo te dije a ti, ella me dice que me iba a presentar una cubanita, yo le dije, no, yo estoy enfocado, yo estoy enfocado en la música. Ahora me quiero enfocar cuando me quiten el grillete, ¿me entiendes? Porque Y ya tú te lo quitas. Pero vamos a llamar un segundo. Mira, vamos a llamar. No, es la batería. ¿Quitó la batería? Porque tú me dijiste que tú no querías que ellos sepan dónde yo estoy y me lo quité. No, yo no dije nada de eso. No, pero un No momento. me eches a mí la culpa. Pero llama a la persona responsable para que sepa que estás aquí con el gordo y la flaca. No, yo ya le dije, lo están buscando a este. Ahora están buscando a Raúl. Raúl, es culpa tuya. Hablando de Shakira, que ha publicado por primera vez, Shakira decide publicar una carta de Hacienda, Raúl, y para que Sí. el público entienda mejor en qué punto va el proceso de ella con Hacienda en España. Adelante. Que pensaba que todo se había resuelto. Exacto, todo se resolvió, pero ella le quedó como su espinita por dentro de decirle al mundo cómo era su sentir, qué fue lo que realmente pasó. Por eso escribió esta carta y la publicó en el periódico El Mundo de España y aquí están los detalles. Ya pasó casi un año de que Shakira se enfrentara a las Cortes en España para responder por su deuda al Departamento de Hacienda. Ahora acaba de escribir una carta abierta en el periódico El Mundo donde cuenta su verdad de todo lo acontecido. Según la barranquillera, el Departamento de Hacienda español lo que quería era quemarla y no quiso ser imparcial a la hora de escuchar sus razones. Shakira asegura que ella en el 2011, cuando comenzaba su relación con Piqué,
aún no vivía permanentemente en España, aunque sí pasaba bastante tiempo con el barcelonés. La cantante considera que toda la decisión del Departamento de Hacienda estuvo permeado de un prejuicio machista porque, según sus propias palabras, si fuera el caso de un hombre estadounidense, el que se hubiera enamorado de una española y la visitara constantemente, entonces ella duda que la institución le hubiera exigido pagar tributo. Shakira insiste en que ella siempre cumplió con sus obligaciones, que sus finanzas fueron investigadas por la Casa Blanca y el IRS y nunca encontraron una señal de ilegalidad. Y por eso considera que la usaron como trofeo para amedrentar a las personas que no pagan sus impuestos, amenazándolos hasta con la cárcel. La colombiana asegura que ella pagó más de lo que debía y que incluso si se sumaran todas las cantidades que pagó voluntariamente y las multas injustificadas, se verá que el Estado español se quedó con mucho más dinero que el que le tocaba a ella pagar. Según ella, todo lo que ganó en la pasada década se lo quedó el Estado español. Por supuesto, ya hay reacciones a esta carta, sobre todo en España. Esta carta de Shakira sí que se corresponde con su verdad personal, una verdad de sus principios morales y éticos acerca de esta sentencia. Pero no podemos entrar a valorar el valor probatorio que tiene porque no tiene ninguno, ya que es cosa juzgada la condena que ha obtenido. En la misma carta, Shakira explica que decidió pagarle al Departamento de Hacienda para poder salir del país con sus hijos y no por cobardía ni culpabilidad. Ella acordó pagar una multa de 7.3 millones de euros. Ahora, muchos se preguntan si el gobierno español tomará algún tipo de represalia en contra de la cantante. Esta carta no tiene ninguna consecuencia legal, por cuanto las injurias ofrecidas al ente no están tipificadas en el Código Penal español y al final se trata de un juicio de valor que realiza ella acerca de los sentimientos y sensaciones que ha tenido de este juicio, que no tiene ninguna entidad jurídica, por lo tanto está invitada a venir a España las veces que quiera. Sin lugar a dudas, Shakira quiso limpiar su nombre y mostrar públicamente su verdad, porque según sus propias palabras, fueron muchas las mentiras que de ella se dijeron en el pasado 2023. Si tiene o no razón, eso habría que investigarlo con la justicia española. Una justicia que también ha sido implacable con otros famosos como Isabel Pantoja, Lionel Messi, Miguel Bosé y Alejandro Sanz, entre muchos más. Algo que ella quizá debió haber aprendido antes de enamorarse locamente y mudarse al otro lado del mundo por seguirle los pasos a un amor local, como ella misma dice. Y es que fíjate que Shakira también agrega que ella lo único que hacía cuando comenzó a ir a España era tratar de que se desarrollara su relación con Gerard Piqué. No tenía ningún afán de quedarse o de arraigo o de sembrar raíces en España en ese momento, en esos años en los que la Hacienda la está culpando. Pues ella dice, eso era como un amor, como si un turista va a Ibiza, se enamora de una local, entonces tiene que pagarle a Hacienda por lo que haga durante ese tiempo. Así que bueno, se sacó la espina Shakira para ella y por sus hijos dijo haber hecho esto. Bueno, me encanta que haya sido pública Gracias, con esta Tania. noticia porque la gente, Raúl, al final entiendo ahora lo que pasó, porque obviamente a través de tu pasaporte, cuando te ponen el sello de entrada y de salida, te cuentan los días. Obviamente, y obviamente tienes un pero romance problema con fuera de tu Hacienda lo han país. tenido grandes, como dijo Tania en la Grandes, historia. sí. Oye, la Pantoja fue a la cárcel por esto. Isabel Pantoja fue a la cárcel por esto en España. No por visitar. Esto lo toman bien en serio en sí, España. pero es diferente, Raúl, porque la Pantoja era española. ¿Qué tiene que ver eso? Que Shakira acaba de explicar, ella no vivía en España, tenía un romance con Piqué y obviamente cada vez que iba a visitarlo le contaron los Pero días. le cuenta los días, pero si pasan los días que tiene que estar allí. Se pasaron los 180 ese viene el días, lo fue a problema, ver por eso mucho. te hacen pagar igual que te lo hubiera hecho los Estados Unidos de América. Yo sé, pero dice que lo de ella era una aventura. Pero bueno. Estás en un momento de tu carrera increíble. Yo me siento en un momento muy relajado de mi vida y mi carrera, porque es el momento donde ya lograste y conquistaste todo que soñaba, ¿sabes? Cuando mi canción Envolver fue número 1 en el mundo, fue para mí como un grito de libertad. Con su papá tiene una de sus mejores historias. Siempre dice, ay, ¿cómo yo hago bien hijos? Sé hacer hijos muy bien, mira mi hija. Yo digo, papá, soy llena de plásticas. Para que yo llegara a este resultado, fue un trabajo
arduo, ¿eh? No, pero la base es lo importante. ¿Es cierto, Anita, que tú un día tú misma en Photoshop dijiste, así me quiero poner? Cuéntame esa historia porque me parece maravillosa, ¿no? Mira, yo siempre hacía, yo tenía una nariz así, muy grande, y no tenía mentón. Yo siempre hacía Photoshop en mi cara y cuando yo tuve plata para hacer una plástica, yo cogí una foto, saqué una foto, cambié todo en Photoshop, llevé las dos y dije a la doctora, mira, lo que sea que yo hice acá en esta foto, haga en la vida real. Esta soy la foto original, estos son los cambios. Haga todo esto en esta cirugía. Y lo lograron. O sea, que si yo te muestro esto, ¿tú qué piensas? Pobrecita, pero está bien. Pero era Es un linda. momento. Pero era linda. Linda no, pero el carisma siempre es gigante. El carisma hace siempre con que yo me vea muy linda. No importa si tengo caca en la cara, me voy. Y a los que la critican, Es que la gente piensa que para hacer plástica hay que estar infeliz con tu imagen y esto no es al revés. Hay que estar tan bien de saber que, bueno, estoy bien, voy a hacer estos cambiositos y, ¿sabes? Creo que es el estado y no como que, ay, no me gusta, soy triste con mi imagen. y aún tiene una pendiente. Yo tengo esta vena se dice. Cuando estoy muy feliz o muy rabiosa, ella salta. Y ya encontré un doctor que la quita. La baja. El rumor más loco o más fuerte que has escuchado de ti. El chisme más fuerte. Que vendí mi alma para el diablo para tener éxito. Ay, sí, vendí muy barato porque me toca trabajar mucho. Yo creo que lo principal que tienes que caer también. O sea, Anita, ¿por los tríos o por la canción? No, por todo, porque va a estar en los VMA la semana que viene, porque siempre tiene sorpresas, porque es una mujer muy trabajadora y felicidades, porque ya eso es del pasado y ya te ubicaste y sabes que el amor es con otra pareja. Le mandamos lo mejor, Por Anita, eso claro que sí. Ella. Señores, en el medio del dolor por su reciente separación, Irina Baeva continúa sanando heridas fuera de los reflectores y escenarios. Bueno, escuchen lo que contestó, señores, sobre el tatuaje que se hizo con Gabriel Soto, además también sobre las críticas que recibió por aventurera. Terminó la temporada de Aventurera e Irina Baeva le dio la cara a la prensa por última vez. Les agradezco infinitamente por acompañarnos desde el día 1, por darnos esa cobertura, por hablar de nosotros, bien o mal, porque como lo dije ahí en el escenario, de verdad, gracias inclusive ya sea a los comentarios, no estoy señalando a nadie, oigan, pero gracias a los comentarios de todo lo que ha estado pasando afuera, nos hicieron mejor, nos hicieron muy fuertes, como elenco, como familia. Le preguntamos si ahora que ya no está con Gabriel Soto se borraría el tatuaje que se hizo con él cuando empezaban la relación. Ay, no, para nada. Ese tatuaje es con México, mi amor. Ese es un símbolo maya. Quiere decir que yo soy tú y tú eres yo y todos somos uno. Y eso es algo que significa mucho para mí. Más que nada se queda en mí como algo muy mexicano. Ayer vimos a la rusa más bella que nunca, llegando a la ciudad de Los Ángeles, y ahí nos habló de su estado sentimental. Mi corazón está muy tranquilo, creo que lo que menos quiero en estos momentos de mi vida es una relación sentimental. Creo que lo sabe mi familia, mis amigos, mis perros que viven conmigo 24/7, son los únicos que están en mi corazón en estos momentos. La verdad es que la gente que lo ha vivido me entenderá. Una ruptura amorosa de tantos años, una relación de tantos años, no es algo fácil de sanar, no es algo fácil de darle la vuelta tan rápido, por lo menos en mi caso, cada quien tiene su proceso diferente y para mí sin duda alguna todavía estoy en el proceso de duelo, estoy en un proceso que no quiero forzarme a sentir nada, no quiero forzarme a apurarme a salir de esto y buscar otra relación, en ningún momento de mi vida estoy buscando a nadie, el amor llega cuando tiene que llegar y en estos momentos lo único por lo que estoy pasando es este proceso de duelo, por eso vacaciones, por eso descansando, por eso rodeada de mis amigos, de mi familia, de mis perros y pues es todo. Pero atención, productores de Hollywood, en la ciudad está una mujer preciosa, aprende los idiomas muy fácilmente y quizás ya está lista para incursionar en la meca del cine.
Siempre lo he dicho, la verdad es que nunca digas nunca, no descarto nada, me encantaría, por supuesto, sería totalmente estar fuera de mi zona de confort, por supuesto, y esas son las cosas que justamente creo que es donde más crecimiento hay, siempre fuera de nuestra zona de confort. Bueno, ahí la ven ¿Qué tranquila, bien habla señores. esta mujer, que es rusa, aprendió Ay, no sé. el español en México, de verdad que Habla muy bien, tiene siempre un nos llamó la lenguaje, atención. tiene un Sí. vocabulario espectacular. Siempre nos llamó la atención Raúl y bueno, ahí la vemos ahora en paz, tranquila, después de Parece todo que no lo ha tenía pasado. frío tampoco en el avión. Después de la tormenta siempre viene la calma, pero déjala que muestre el estómago, que va a haber un día en que no Pero podemos mostrarlo. está bien. Hay aerolíneas que no te dejan montarte así. ¿No? No, yo creo que no. No sé si en Delta Raúl, uno no de ellos inventes, de no verdad. te dejan montarte así. Bueno, que le tiren una frazada arriba de esas de las que te dan para dormir. ¿Qué te puedo explicar? Pero bueno. Después de 21 años de ausencia, Pepe Aguilar regresa a Colombia para reencontrarse con un público que por siempre aclamó a sus padres y al que ahora le hace una promesa. Yo estoy ansioso de venir a Colombia desde hace tanto tiempo. He tenido ganas de hacerlo y por trabajo y porque así es la vida de repente, pues no bajaba de arriba de Estados Unidos y México. Pero ya estamos aquí. Y en compensación esta vez Pepe viene en compañía de sus hijos Ángela y Leonardo. Yo les pago a los güeyes, claro que soy su jefe, por supuesto. No, pues soy muy respetuoso de su arte y ha habido etapas, ¿no? Al principio era sumamente estricto, sumamente, porque había que tomarlo en serio y yo respeto mucho lo que hago y si ellos iban a hacerlo, pues, y querían que yo los guiara, pues tenían que respetarlo también. Pero tampoco era tirano, nunca fui abusivo de gritarles, ni mucho menos. Simplemente sabiendo que tenían el talento que tenían, les exigía acorde. Y aunque hay un dicho en Colombia que dice que es mejor no mezclar negocios con familia, para Pepe eso no es problema alguno. Como padre siempre puede ser mejor, como esposo también y como ser humano también. Entonces me sigo trabajando y sigo cuestionándome todos los días, a ver dónde estamos. El mejor termómetro es cómo están alrededor de ti. Con respecto a su yerno Cristian Nodal, Pepe nos aseguró que también podría hacer algo musicalmente con él. Canta esa canción, canta por mujeres como tú. Entonces estaría bueno cantarla a los dos, ¿por qué no? Al igual que Pepe, yo sigo trabajando todos los días y sigo cuestionándome todos los días. Uno se cuestiona. Yo creo que es algo normal, ¿verdad? Yo creo que es normal. Pero tú sabes que muchas personas dicen, los quisiéramos ver los tres en el escenario. Ángela, Nodal y él nunca han hecho nada juntos los tres, al mismo tiempo en el escenario. ¿Verdad que no? Al mismo tiempo no creo, pero obviamente ellos se conocieron porque hace unos años atrás Cristian Nodal abría estos jaripeos, o sea, él era el cantante antes de que se hiciera tan famoso como es Cristian ahora, ya se escuchaba su nombre, ya sonaba, este chico promete, le va a ir espectacular, y Pepe lo llamó y él era el que abría estos grandes eventos de jaripeo. Ahí es donde Ángela... Hubo el flechazo. Exacto, hubo el flechazo, pero Ángela era menor de edad. Tú eres el perfecto ejemplo. Esta es más o menos la historia. Ella era menor de edad. El perfecto ejemplo. Pasó el tiempo y ahora llegó el bombazo. A las personas solteras le dicen, no, que usted tiene que salir para que se consiga una pareja. No, señores, hasta en el mismo lugar de trabajo. Cuando está para usted, mira, está. Salir. Digo yo, ¿verdad? Salir. ¿Tú crees que Pepe dejaba que Ángela saliera? No, Pepe. Ay, yo soy fan de ellos.